implementación de los módulos civiles corporativos de litigación oral, más o menos así el nombre, y frente al escenario del COVID que generó de manera, digamos, no sé si planificada, pero el salto al uso de las nuevas tecnologías de manera irruptiva, ¿no? Porque fue así de repentina y creo que no se puede negar que fue la mejor opción que teníamos en el Perú y muchos países de Latinoamérica, pero de Europa en general, para hacer frente a la posibilidad de no suspender, ¿no? De suspender las audiencias, suspender los procesos. Desde luego que no es la única herramienta tecnológica que se ha utilizado. Entonces, igual, aun cuando desde las audiencias judiciales virtuales se podría decir muchísimas cosas también, ¿no? Quiero circunscribir esta ponencia a analizar la relación entre oralidad como forma de comunicación y audiencias judiciales virtuales, que también podríamos plantearlo en términos de comunicación oral y comunicación virtual, dado que las audiencias virtuales son un escenario de comunicación virtual que no necesariamente es sinónimo de comunicación oral. Quizás una parte sí, pero no en su integridad. ¿Ok? Ese es el objetivo principal. Espero que podamos resolverlas, ¿no? Y por eso que están los desafíos. ¿Cuáles son las metas, ¿no? Y qué problemas tiene la oralidad en el contexto de audiencias virtuales. Porque ya les adelanto también, ¿no? Aunque las audiencias virtuales y el uso de las nuevas tecnologías tienen una serie de aspectos que lo hacen más próxima a los justiciables, al sistema de justicia, y que tienen varias ventajas. Es más, comprende una serie de herramientas que nos permiten a los abogados y a los jueces poder realizar en un escenario de reunión de partes y jueces para la toma de decisiones judiciales o para la práctica de la prueba, audiencias, de manera más fluida, ¿no? Que no solo la comunicación mediante la palabra hablada, sino que hay otras herramientas, puede compartirse diapositivas, puede compartirse archivos en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero también tienen sus problemas y sus desafíos. Así es que vamos a ver cómo nos va con este análisis. Bueno, pueden tratarse, quiero presentar ahora los tópicos que voy a tratar, pero pueden trabajarse en muchos aspectos en realidad, ¿no? Únicamente voy a analizar, para plantear el contexto, la relación entre proceso y nuevas tecnologías, ¿no? En general, pero también en el caso peruano y latinoamericano, ¿no? Segundo, las audiencias virtuales, ¿en qué consiste? ¿De qué trata las audiencias virtuales? ¿No? Aspectos generales, su concepto, ¿okay? De la comunicación virtual sobre todo, y descenderemos porque la primera parte sería como una parte de teorización y abstracción del tema, ¿no? Pero analizaremos luego su tratamiento normativo, ¿no? En el Perú, cómo es que hay una resolución incluso que establece un protocolo temporal para la realización de las audiencias judiciales virtuales, ¿no? Y cerraremos esta ponencia hablando de los límites y requisitos, porque una de las exigencias para el uso de las audiencias virtuales judiciales es que requiere muchas cosas, y entre otras un conjunto de herramientas logísticas, dispositivos, ¿no? Y no solo materiales, sino también del manejo y el conocimiento de cómo trabajar con ellos. Unas audiencias judiciales virtuales tienen muchas virtudes, pero también requieren ciertos conocimientos e instrumentos y dispositivos previos para poder desarrollarlos adecuadamente. De lo contrario, se pueden convertir en un gran problema, ¿no? Pero también convendría analizar hasta qué punto en nuestro país podríamos hacer, de parte de quienes están en la Administración de Justicia, exigencias de ciertos requerimientos mínimos o máximos en el tipo de computadora, de laptop, de cámara de audio, en fin. ¿Podemos estos aspectos plantearlos como condición para participación en las audiencias? ¿No roza esto un poco con algunas garantías procesales de acceso a la justicia, por lo menos, de los ciudadanos? Eso es algo que también deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de el uso de las nuevas tecnologías y especialmente de las audiencias virtuales, que es lo que nos compete ahora. Y cerraremos con los
problemas que existen. Bueno, el contexto entonces. ¿Cómo es que el proceso y las nuevas tecnologías se unen para poder desarrollar una serie de herramientas que permitan el acceso a la justicia de los ciudadanos y la continuación de los procesos, ¿no? Esta relación entre nuevas tecnologías y proceso es pues una realidad, pero ya venía siendo desde hace un tiempo, en la necesidad de que el proceso judicial pueda considerar como una buena alternativa el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de la misma, ¿no? Por supuesto que, como todos conocemos, en el Perú, de manera irruptiva, se establece de que el apoyo a las nuevas tecnologías será una situación impostergable, ¿no? Una necesidad, dado el tema del COVID y de las ventajas que para evitar el acercamiento a las personas, es decir, el distanciamiento social, entre otras cosas. Esto generó de que el Poder Judicial comenzara a implementar ya el uso de las nuevas tecnologías, algo que siempre se veía como una labor progresiva, ¿no? En el Perú se decidió apostar directamente al uso de las nuevas tecnologías. Y como pueden ver aquí en esta diapositiva, son diversas las herramientas que han permitido que el sistema de justicia no se detenga, continúe, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el expediente electrónico, la mesa de parte virtual, también hay, creo, un remate judicial virtual. Y aquí está lo que nos compete a nosotros, lo que nos interesa, ¿no? Las llamadas audiencias virtuales. Para ello, el Poder Judicial estableció el uso de una plataforma, entre otras, se decidió por el Google Meet. Entonces, este es el contexto en la que estamos viviendo ahora, aunque, como también sabrán ustedes por la información, en su momento se ha decidido el mismo Poder Judicial volver a la presencialidad cuando estamos hablando de audiencias, en términos de que la virtualidad se convertiría en una situación muy excepcional o digamos, extraordinaria, y que las audiencias presenciales sean la regla, ¿no? Esto es importante. Al final conversaremos también cuál es el destino de las nuevas tecnologías en un escenario en donde esperemos ya se retome con la presencialidad, ¿no? Si es que realmente vamos a considerar las audiencias virtuales como una situación simplemente excepcional, extraordinaria, o es que el juzgador tendría la potestad de determinar que en determinados escenarios, y si es que de repente las partes lo puedan proponer, pueda realizarse las audiencias de manera virtual, ¿no? Hay varios aspectos, creo, que en este punto debería tenerse en cuenta en la decisión si es que se elige por audiencias presenciales y virtualidades. Esa decisión por la que se propuso cambiar las audiencias presenciales como regla y la virtualidad como excepción fue dejada de lado, o en todo caso se aclaró diciendo pues que las audiencias virtuales se mantenían, ¿no? Y queda en manos del decisor, del juzgador, verificar si podrían hacerse virtuales o presenciales, ¿ok? Entonces, bueno, más cosas podrían decirse de la relación entre proceso y nuevas tecnologías. Solo quería ahora mencionar para ubicar en contexto nuestro tema de las audiencias virtuales que están ahí, ¿no? Para cerrar este punto. Las audiencias virtuales suponen que el uso de las nuevas tecnologías, en particular de las plataformas de comunicación en tiempo real, síncronas, como son el Zoom, el Google Meet, entre otras. En nuestro país se decidió por utilizar el Google Meet. Pero para la realización de una fase o un momento del proceso judicial, no todo el proceso judicial se realiza a través de audiencias, ¿no? Normalmente son, para el caso del proceso civil, que es el que me interesa y el que más he investigado, o los procesos no penales en general, las audiencias pueden tener un objetivo claro. Normalmente, y esto es muy interesante, las audiencias fueron pensadas para contextos de actuación de medios de prueba y no tanto para la realización de otros actos procesales, ¿no? Pero tenemos en el caso del proceso civil la llamada audiencia preliminar. Son dos audiencias que ahora se han implementado con el desarrollo del módulo civil corporativo de litigación oral. De esas dos audiencias, que son virtuales, ¿no?
pero que deciden diversas cosas. En la audiencia de liminar se decide lo que en el Código Procesal Civil se desarrollaba como los actos de saneamiento, admisión de medios de prueba, la conciliación, incluso ahora se está incorporando ahí también, y la posibilidad de que en la misma audiencia preliminar pueda decidirse sobre el mérito, una decisión final, si acaso no hubiese medios de prueba que requieran actuación en una audiencia de prueba. ¿Ok? Voy a volver sobre este punto porque es interesante vincular los desafíos de la oralidad en las nuevas tecnologías, especialmente en escenarios de audiencias preliminares, por ejemplo. Ok, entonces, no es para todos los actos, solo es una fase, un aspecto importante, por supuesto que sí. Se van a actuar muchos medios de prueba, el testigo va a declarar, se le va a, ser sometido a preguntas, etcétera, pero no es todo el proceso, ¿no? Ok, ahora quiero hablar sobre la... Aquí. Ok. Ya. Las audiencias virtuales, aspecto general. A ver, la relación entre audiencias y oralidad parece ser a veces planteadas en términos de sinónimos, ¿no? Solo para definir las categorías. Por audiencia debemos entender aquel sentido que da cuenta de la reunión de partes y jueces para tomar una decisión. Discusión aparte será dónde se realizará. Antes de la pandemia, lo usual y lo frecuente era en los tribunales de justicia, ¿no? Hoy se realiza en un sistema de una plataforma de comunicación como es el Google Meet, las audiencias. Pero, fíjense, aun cuando las audiencias hayan sido presenciales, que interesa la reunión de partes y jueces para tomar una decisión, cual sea la que previamente se ha establecido, esta no siempre implica que la oralidad se haya desarrollado en términos, digamos, que cumpla su objetivo o su finalidad, o sea, ha desarrollado de la mejor manera, ¿no? Y lo que quiero decir es que puede un legislador establecer procedimientos con todas las audiencias que sean necesarias, pero que esto no implica necesariamente que se pueda desarrollar adecuadamente el uso de la oralidad como forma de comunicación, ¿sí? Es decir, la oralidad exige más que solo la presencia de audiencias. Dicho de otro modo, la incorporación de audiencias según un determinado procedimiento no garantiza per se que la oralidad pueda rendir sus frutos que se espera, ¿no? Oralidad en términos de mayor fluidez, en términos de decisión inmediata, en términos de participación de las partes, en términos del ejercicio del contradictorio, entre otras cosas que propone la oralidad, además de la inmediación, concentración, etc. Entonces, esto es una advertencia importante. La existencia de audiencias no garantiza adecuadamente el ejercicio de la realidad, sino acaso este requiere de un mayor esfuerzo de participación de los que están en el proceso y en la audiencia, abogados, están también los jueces. Okay, un segundo, por favor. Por favor, solo un segundito que veo acá y regreso, ¿no? Solo un segundo.
Ok, continuamos, disculpen la suspensión. Entonces, le estaba comentando o haciendo algunas precisiones importantes a tener en cuenta, porque quizás uno cuando revisa los textos procesales o la literatura jurídica procesal al referirse a las audiencias, siempre se propone como una de las tareas pendientes en el camino por la oralización de los procesos, la creación de audiencias. Pero es importante distinguir de que el hecho de que se generen audiencias, lo cual no es malo, por cierto, pero no es que la oralidad va a ser sinónimo del diseño y la incorporación de diversas audiencias. Muestra de ello, y no voy a extenderme mucho aquí, es pues el Código Procesal Civil. Recordarán que en la versión original, en la forma como se diseñaron los procedimientos, como el de procedimiento de conocimiento, había 3 audiencias, fíjense. Y uno podría decir, por ejemplo, y de hecho no debería decir, que la oralidad empieza con la actividad seria que viene desempeñando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de los módulos mencionados, sino que ya entonces empezaría desde el Código Procesal Civil. De hecho, uno puede incluso hacer un análisis histórico normativo interno en textos anteriores, como el Código de Procedimientos de 1912, el Código de Procedimiento Civil en materia civil, el Código de Procedimiento en materia civil de 1852, etc. Entonces, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que el fenómeno de la oralidad exige más cosas, ¿no? Exige un compromiso y participación de los abogados, fíjense, eso es muy importante. Puede convocarse una audiencia previamente bien diseñada con los actos y los procedimientos establecidos, pero que al final, cuando se le da la oportunidad de participar a los abogados de las partes, estas callan, no preguntan, no plantean buenos contrainterrogatorios o interrogatorios incluso, no se oponen, no objetan, no cuestionan, no hacen alegatos en todo, entonces carecería de sentido una audiencia, si acaso podría ser mejor incluso hacerlo de manera escrita. No estoy diciendo que este también sea un camino aspirable ni deseable, pero hay que tener mucho cuidado cuando se afirma esto. La relación entre audiencia y oralidad puede ser un vínculo bastante adecuado y efectivo siempre que los participantes en esta reunión, audiencias, usando la comunicación oral, puedan hacerlo de la mejor manera, con el objetivo claro, con una buena dirección también por parte del juzgador y con una buena participación activa por los abogados de las partes. ¿Okay? Por eso les decía, ¿no? Hay un artículo del profesor Giovanni Priori al referirse del fracaso de las audiencias en el caso del Código Procesal Civil, porque al final se eliminaron 2, de 3 se eliminaron 2 y quedó uno, que es la audiencia de pruebas, ¿no? Entonces, esto es una advertencia importante tener en cuenta cuando se diseña. Por otro lado, también nos puede llevar a asumir posiciones de que al pensar en la oralidad como una herramienta necesaria en todos los procesos, o dicho de otro modo, si asumimos como sinónimo audiencia y oralidad, entonces parecería necesario que todos los procesos tengan audiencia. ¿Okay? Sin embargo, esto tampoco es así. La creación de audiencias y la existencia y la práctica de las audiencias, además del diseño, dependerá de la situación jurídica material, ¿no? Estamos olvidándonos a veces a nivel de diseños legales, procesales, de las bases claras de la tutela jurisdiccional, que no solo requiere ser efectiva, ni solo requiere estar a la luz de las modas, de los mejores diseños procedimentales que puedan hacerse legalmente, ¿no? Procesal, sino sobre todo que debe ser la tutela jurisdiccional adecuada. ¿Adecuada a qué? A la situación jurídica material que se pretende tutelar. Así, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el caso del amparo, que ahora se hace audiencias para todo, ¿no? No en todos los temas que se discuten en el contexto del proceso constitucional del amparo requerirían una audiencia propiamente, ¿no? Probablemente algunos temas podrían sí ser necesarios, pero no tiene que hacerse de manera obligatoria, ¿no? Aquí también parece no entenderse bien el uso adecuado de las audiencias y de la oralidad. Okay, vuelvo en este punto, no me interesa explayarme mucho de la oralidad, pero sí evaluar su rendimiento en contexto de audiencia virtual. Ok, ahora bien, decía al inicio
que mi objetivo es examinar hasta qué punto la oralidad se viene desarrollando, se envolviendo o viene mejorando en su desarrollo en un contexto de audiencias virtuales, ¿no? Es la misma participación e interacción de los abogados, de las partes y testigos, peritos, etcétera, en una audiencia presencial que en una audiencia virtual, que requiere, advertí al inicio, que requiere más cosas, conocimientos de manejo de nuevas tecnologías, dispositivos, ¿no? Contar con herramientas tecnológicas, físicas también, como computadoras, celular, etcétera, y con una serie de exigencias también, además del buen manejo. Si no, en vez de beneficiar a la continuación correcta del proceso judicial, se continuará así, pero no de manera adecuada en términos de protección de las garantías procesales, en términos de mejor comprensión de la información que las partes proporcionan en la audiencia, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué podríamos decir sobre la audiencia virtual? El tipo de comunicación que se genera en una audiencia virtual, así como en el contexto de la escritura, oralidad y ahora la virtualidad, tienen en común que ser formas de comunicación. Por supuesto que aquí estamos en un escenario judicial, pero no deja de ser caracterizadas como maneras de que las personas se comunican para un objetivo en particular, para intercambiar información a través de canales. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un mensaje. Todos estos elementos de la comunicación en general se plantean en escenarios de escritura, técnica de escritura, oralidad, técnica de oralidad, y también en escenarios virtuales. Lo cual ya nos viene dando cuenta que hay que distinguir que oralidad en el escenario de virtualidad no es sinónimo, ¿no? Es decir, no vamos a decir, no es posible concluir preliminarmente que las audiencias virtuales es como la oralidad en las audiencias virtuales se desarrolla igual que en la presencialidad, no. Es más, al parecer, las audiencias virtuales terminan por integrar a la oralidad en términos de comunicación, pero en un fenómeno mayor, que es la comunicación virtual, ¿ok? ¿Y cómo es que estamos ya en un contexto de comunicación virtual? Bueno, al utilizar las herramientas tecnológicas como estas plataformas de comunicación como el Google Meet, estamos ya, conscientes o no, querámoslo o no, en un tipo de comunicación virtual. Y que, como saben, esta idea surge a partir de los avances de la tecnología, ¿no? Es un modo de comunicación que incluye la tecnología audio y video, que es la que estamos usando para esta sesión también, ¿no? Cada uno podrá hacer su juicio de valor si el Google Meet fue la mejor opción de las plataformas para las audiencias virtuales. Pero las comunicaciones pueden ser de diversos tipos, fíjense, correos electrónicos, blogs y las videoconferencias. Ahora, el caso de la audiencia virtual, ¿no? Si asumimos por audiencia aquel momento del procedimiento necesario que reúne a partes y jueces para tomar una decisión en particular a partir de reglas previamente establecidas, la audiencia virtual es también ese reflejo del apoyo que necesitan las audiencias cuando no pueden hacerse de manera presencial directa, ¿no? Lo virtual, dicho así, entonces asume criterios como la idea de ser impersonal, que no está, se opone, por ejemplo, a la idea de estar presencial, físicamente presente, etc. Dicho esto, podemos decir que es un acto procesal que se celebra dentro del proceso y que requiere la concurrencia de los participantes mencionados. Y se realiza utilizando las herramientas tecnológicas de la información para comunicar de manera remota a todos los participantes en este momento del procedimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son estas características que no hay que perder de vista y es más hay que aprovecharlas cuando estamos en audiencia? Bueno, se trata de una comunicación que establecen a través de un video, como el que estamos aquí. Bidireccional, ¿no? Porque hay participación del emisor y receptor, juez y partes en determinadas actuaciones de la audiencia virtuales participan activamente. Es más, incluso antes también del mismo inicio de la audiencia, ¿no? Hay comunicaciones previas para la preparación. Es simultánea, es síncrona, es en tiempo real, ¿no? Así como esta sesión.
salvo que esté grabada y luego lo compartan, pero las audiencias es en el momento en la que habla y pide aclaraciones, precisiones, participaciones, el juez marca los tiempos, establece los momentos para participar, etcétera, etcétera. Es simultánea en tiempo real, no es asíncrona, es síncrona. Útil para reuniones entre personas en diferentes lugares. Por supuesto que en el caso de las audiencias virtuales, una de las grandes ventajas es que ha permitido acercar más a las personas a la realización de las audiencias y también a los abogados, ¿no? Tener que trasladarse a los tribunales que pueden estar muy distantes de los domicilios de los abogados y de las partes también. Ok, y a nivel normativo, ¿cuáles son esas reglas que permiten el desarrollo de las audiencias virtuales? Ya le dije, el uso del Google Meet, pues es la plataforma elegida por el Poder Judicial del Perú y se establece a través de las reglas de participación y la realización de las audiencias virtuales a través de un protocolo temporal, Resolución Administrativa 173-2020 CEPJ del 2020, ¿no? Se aprobó eso. Mientras dure la emergencia sanitaria que tenemos, no sé si ya podríamos decir que se ha determinado. Parece que por ahí no se acaba, hay que tener mucho cuidado. Y la aplicación es a cualquier tipo de audiencia, ¿no? En el caso del proceso civil, audiencia preliminar, audiencia de prueba. Y busca servir de guía para la realización de las audiencias judiciales en un entorno virtual. Es decir, no es que desvincula que necesariamente todo tenga que hacerse así de acuerdo a estos criterios así establecidos, sino que es una guía de orientación, ¿no? El decisor, el juzgador, el poder judicial, el juzgado, el tribunal con todos sus participantes, asistentes, secretarios, técnicos, etcétera, deben, bajo la dirección del juez, articular estas reglas del protocolo temporal como una guía. Por tanto, pueden incluso hacer algunas adaptaciones que sean necesarias para el buen manejo de estas audiencias virtuales. Es en esta línea que este mismo protocolo establece una serie de principios, ¿no? O criterios que permiten, algunos que son directamente como consecuencia de la virtualidad y otros que es producto de los principios jurídicos procesales clásicos, ¿no? Como es, por ejemplo, la dirección de las audiencias. La dirección sigue estando a manos del juez. Juez dirige las audiencias y por tanto se requiere a que él tenga información del manejo de las nuevas tecnologías, como es el manejo de estas plataformas para es usual que en los tribunales de justicia peruanos haya una persona de apoyo que le ayuda con el manejo de las audiencias. Sin embargo, él debe conocerlas también, ¿no? Debe manejar bien esto. Y cuando digo esto, por ejemplo, debe saber y conocer tareas tan sencillas como formar grupos o salas para poder de repente, pensando en voz alta, ubicar a los testigos, a las partes, al perito en determinadas salas, ¿no? Y luego poder hacer ingresar a la sala principal. Por ejemplo, esto que acabo de mencionar es una práctica tan sencilla, pero que deberían los jueces también conocerlas. Y luego tenemos otros que son más también ya vinculados con el tema de la oralidad, ¿no? Inmediación, contradicción y publicidad. Interacción, y los que son propiamente del contexto de virtualidad es interacción simultánea, ¿no? El mayor rendimiento del proceso virtual también, esto es importante, ¿no? Y la flexibilidad, por supuesto, no lo podemos descartar. Ahora, ¿cuáles son esas ventajas, ¿no? Así como la comunicación escrita, antes de esto, la comunicación virtual, que es la que se desarrolla en una audiencia virtual y que partes y jueces deben entender cuáles son esas ventajas y beneficios y aprovechar ese rendimiento que permite un tipo de comunicación más amplio e integral que la sola comunicación oral. No podría decirse tampoco, entonces, que es la misma comunicación oral, pero a través de la computadora. No, creo que
Es en parte sí, pero deberían hacerse uso de otras herramientas que permiten a estas plataformas de comunicación para un mejor entendimiento por parte del juzgador, para un mejor entendimiento del caso, por parte de los abogados de las partes, una mejor exposición. Pues ahora que está bastante difundida esto de los alegatos finales, de apertura, las técnicas de litigación oral, me quiero referir, entonces podemos utilizar estas herramientas que permitirán pues que finalmente la información y las pruebas presentadas poder alcanzar un resultado óptimo desde la perspectiva de la exposición de cada parte, ¿no? Esto es importante. ¿Cuáles son las ventajas? Permite mayor puntualidad. Bueno, esto también siempre en términos de, son tendenciales, ¿no? Porque puede ser que incluso se nos complica al momento de ingresar, ¿no? Puede ser que en plena audiencia también hay estos problemas, pero para ingresar y comenzar, por eso que se recomienda que se ingrese antes a la audiencia virtuales, ¿no? Para que se identifiquen, para que sepan las reglas de participación, etc. Pero no puede desconocerse que, a diferencia de la necesidad de trasladarse al lugar donde se realizaban las audiencias, de repente es más rápido, ¿no? Porque las diversas contingencias que se puedan presentar, como que el tráfico, la distancia y tantas cosas, a veces no hacían que las personas lleguen a tiempo a las audiencias, ¿no? Ya hay casos curiosos al respecto. Una obra que quiero también, aprovechando la exposición, recomendar es de Sanskrit, Richard Sanskrit, de Tribunales Online y Justicia del Futuro. Es uno de los textos, uno, entre otros, que ya marcaba la pauta del uso de las nuevas tecnologías, sobre la necesidad, ¿no?, de una revolución o transformación de la justicia. Entre otras cosas, por ejemplo, que se pregunta, y esto parece confirmar la realidad, parece confirmar las previsiones indicadas por este autor, que si el sistema de justicia era un lugar o un servicio. Al parecer, el uso de las nuevas tecnologías a partir de las audiencias virtuales parecen darle razón que el sistema de justicia, en este escenario al menos, y por la necesidad de que sea así, parece ser que se enfatiza más la idea del servicio y no tanto un lugar, ¿no? Bueno, depende también esto de, de la idea de qué significado se tiene para los abogados y el juez estar administrando justicia en un lugar, ¿no?, determinado, en el Palacio de Justicia, por ejemplo. Bueno, esto supongo que varía dependiendo del diseño del Tribunal de Justicia, pero el tema central no es la estructura, ni el lugar, ni que tenga todas las condiciones, que sería lo ideal, sino que es el mismo servicio el que es trascendente para materias de tutela de derecho, el servicio, y el servicio se puede brindar aún utilizando las herramientas tecnológicas. Otra de las ventajas es la cierta mejora en la duración, ¿no? Esto es un punto, creo que no se debe desconocer. El impulso de la oralidad, ¿no? Digamos, los incentivos jurídicos del manejo de la oralidad en contextos también de audiencia virtual ha permitido, desde luego, una mayor concentración de los actos, ¿no? No es este el momento para discutir de las ventajas y desventajas de la oralidad, sino acaso solo en términos
Estimados participantes, los invitamos a que permanezcan en la sala. Al parecer, el profesor ha tenido unos pequeños inconvenientes con su red. Ok, hablando de los problemas de la virtualidad, se fue la señal, no sé si me escuchan ahora. Ok, espero que sí. Doctora, ahora escuchamos perfecto. Perfecto, ok. Voy ya casi cerrando también la ponencia por razones de tiempo. Me estaba terminando de mencionar las ventajas de la oralidad: mayor acercamiento, hasta comodidad también, puntualidad, duración de las audiencias, y mi advertencia era que hay que mirar también la calidad de las decisiones, ¿no? Ya existe abundante literatura referida a investigaciones de campo acerca de las decisiones judiciales en circunstancias de certidumbre y de rapidez, y que no siempre se ven reflejadas en buenas decisiones, ¿no? Es decir, en el proceso no solo importa que sea concentrado, célere y económico, sino que también esas decisiones sean de la mejor calidad en términos de buena motivación sobre los hechos y el derecho, que justifican si es fundada o infundada, ¿no? Ahora, les decía de que el apoyo a las nuevas tecnologías para realización de ciertos actos procesales, como la realización de una audiencia, exige muchas cosas, ¿no? Y esta exigencia o requisitos puede también ser, a su vez, ciertos límites de acceso a la justicia. Por ejemplo, en ese mismo reglamento que hemos visto, protocolo, se establecen una serie de requisitos, fíjense aquí, en términos de una buena computadora, una buena señal de internet, pues una cámara y unas exigencias incluso de procesador, de video, una banda ancha. Fíjense, así se establece en el reglamento. Al parecer, estas exigencias o requisitos desconoce la complejidad y las diferentes situaciones que pasan en los distritos de nuestro país, ¿no? No todo el Perú es Lima o algunas zonas de Lima en donde de repente, o de la costa, quizás, no lo sé, donde hayan todas estas ventajas de banda ancha, etcétera. Y hay lugares en el Perú en donde hay grandes problemas todavía de acceso al Internet y, en todo caso, de manejo de las nuevas tecnologías, y además también de los recursos para tener todas estas herramientas y dispositivos tecnológicos para realizar la audiencia. Más de uno podría aquí analizar el riesgo que puede suponer de acceso a la justicia en términos de participar en las audiencias por la necesidad del cumplimiento de estos requisitos, ¿eh? Yo creo que hay que tener mucho cuidado también aquí, y el Poder Judicial quizás podría también hacer algo al respecto, ¿no? Hablando de buenas prácticas. ¿Cuáles son sus límites que estamos viendo, no? Por ejemplo, el micrófono integrado, el manejo del dispositivo puede ser dispositivo móvil también, ¿no? En casos excepcionales, la previa autorización se puede utilizar otras herramientas, pero normalmente es el Google Meet que se utiliza, ¿no? Se pide que el ambiente sea iluminado, sin tránsito de personas. Estos son requerimientos que, digamos, deben cumplirse, pero ya hemos visto que están por todas las redes, que cada situación que se presenta en audiencias judiciales, ¿no? Desde las más graciosas hasta las más imprudentes. Pero esta es una de las situaciones que creo que debe enfrentarse también, y ya ustedes dirán ahora, en el momento de las preguntas, que puede proponerse para mejorar esto, ¿no? Me viene a la mente la idea de Mauro Capelletti en su obra Acceso a la Justicia, Movimiento Mundial para la Efectividad de los Derechos, ¿no? Que es un texto que condensa toda su actividad y su proyecto florentino de acceso a la justicia, y que ha sido el que más se ha difundido, pero hay otras obras también, pero esa es la que más, y se tradujo al español. Capelletti decía que cuando hablamos de acceso a la justicia debemos pensar en términos de un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Llamaba así, acceso efectivo a la justicia. Él sostenía de que el Estado debe también no solo garantizar el derecho al proceso al ciudadano,
Es decir, que exista un proceso y que el Estado esté listo para tutelar los derechos a través de él, sino que también debe el Estado desarrollar y desplegar ciertas actitudes positivas en favor de acercar a la justicia a los ciudadanos. ¿Me entienden la diferencia? Es en esta idea que pueden implementarse una serie de buenas prácticas vinculadas con el tema de las nuevas tecnologías si realmente queremos aprovecharlas, tanto en capacitaciones también a los abogados, por ejemplo, como lugares en donde las personas pueden ir con una buena computadora, con una buena señal de repente, siempre que de repente uno pueda considerar que el internet en el mismo poder usar es bueno o no. En fin, y un ambiente adecuado, sobre todo, si realmente queremos. Porque usualmente las audiencias se realizan pues, en nuestra casa, ¿no? En las virtuales, tanto en los despachos de los abogados o las partes en sus mismos hogares, ¿no? También. Ok, ¿cuáles son los problemas que existen hablando de los desafíos de la oralidad en el contexto de la virtualidad? Los desafíos son los mismos y los problemas son los que estamos viendo ahora en esta sesión, o semejantes al menos, ¿no? Desconexiones abruptas y accidentales, ¿no? Problema de mala conectividad, la desinformación. Ya les dije que el uso de las nuevas tecnologías, que tienen muchas virtudes en contextos de audiencia, puede significar también problemas en tanto al desconocimiento del manejo de las nuevas tecnologías. Y esto no solo de la ciudadanía en general, sino también abogados y jueces que no siempre tienen el manejo y la conducción tecnológica de las audiencias, ¿no? O al menos no siempre con toda la pericia. Entonces, esto es un punto que distingue de las audiencias presenciales orales. Bastaba que el juez pueda dirigir adecuadamente las audiencias, bastaba que las partes puedan participar a través de sus abogados, pero en el contexto de la virtualidad requiere algo más, requiere un manejo, información mínima, básica, de uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Otra de las cuestiones problemáticas es algo que no quiero yo incurrir también en esta sesión, que es el cansancio físico. Aunque parezca mentira, el cansancio natural en el uso exagerado de la oralidad en presencialidad puede verse superada incluso en contexto de virtualidad, ¿ok? Porque, entre otras cosas, algo tan obvio que no tenemos un desplazamiento tan amplio del lugar donde te estamos comunicando la información. Todo está ahí en un rectángulo que es la pantalla, ¿no? El cansancio físico se incrementa en contexto de audiencias virtuales, ¿ok? Y, por tanto, genera problemas como la que quiero ya mencionar, y esto es uno de los desafíos también de la audiencia virtual, ¿no? Se han realizado investigaciones, como la del profesor Jeremy Paylinson, acerca de las consecuencias psicológicas de pasar horas en las plataformas y al cual se denomina sobrecarga no verbal. Fíjense, aquí el problema no es la comunicación oral, ¿no? Porque en el contexto de virtualidad, audiencias virtuales, no solo comunicamos con palabras, sino hay una serie de sentidos que están puestos en actividad y de manera exponencial, ¿no? Y esta investigación es muy interesante porque da cuenta del fenómeno llamado fatiga del Zoom, ¿no? Así como el cansancio natural en las audiencias cuando el juez no dirige adecuadamente y prolonga de repente por muchas horas, ¿no? Que pone en riesgo la garantía de la defensa del ciudadano a través de sus abogados, en tanto que puede estar horas y horas realizando una misma audiencia, entonces el uso de la virtualidad también puede incurrir en este problema y llevarnos a este fenómeno llamado fatiga del Zoom. Por citar esta herramienta de comunicación, puede ser tranquilamente fatiga de Google Meet. Y en esta investigación analiza las consecuencias de la sobrecarga no verbal, ¿no? Un argumento teórico para las causas de la fatiga del Zoom. ¿Cuáles son las conclusiones a que se llega? Bueno, primero, el cansancio visual en exceso es altamente intenso. Estamos frente al monitor y imagínense los jueces toda la mañana en audiencias mirando la computadora, ¿no? Y dependiendo del tipo de computadora o laptop que tenga, puedes generar mayor o menor cansancio en el uso de la vista puesta frente a una pantalla pequeña. Esto es el exceso, es
muy intenso en el uso visual. Ahí no hay un problema de oralidad, hay un problema del uso de la vista, imagínense. ¿Cómo evitar esto? Se propone en esta investigación pues de modo de pantalla completa. Ahora no tenemos pantalla completa porque estamos poniendo acá la diapositiva, pero lo recomendable es que se ponga la pantalla completa, ¿no? Y se sugiere que reducir el tamaño de la pantalla de las personas al utilizar un teclado independiente del monitor. Se propone como una buena salida. Otro problema, hablando de la fatiga del Zoom, es al mirarse a sí mismo durante las conferencias altamente agotador. Mirándose uno mismo, máxime, si no todos, ¿no? Prenden sus cámaras, ¿no? Uno mira solo la pantalla y unos nombres por ahí y es más agotador, ¿no? Y esto se conoce como como un espejo, ¿no? Que todo el tiempo está viéndose. Y aquí hay que evitar deshabilitar, esta función reflejo también. Vamos cerrando ya esta conferencia dando cuenta de los últimos problemas como resultado de esta investigación en uso exagerado de la virtualidad y de las audiencias virtuales. La movilidad habitual se ve reducida, ya les dije, ¿no? Se ve reducida. Estamos aquí, casi no hay mucho espacio ni para ver. Y las cámaras solamente tienen un solo ángulo, por lo que la persona se ve obligada a mantenerse dentro del cuadro para no salirse, ¿no? De hecho, las recomendaciones es que se mantenga uno dentro del cuadro y debe concientizarse una propuesta de solución, que hay un espacio en donde trabajos se lleven a cabo con videoconferencias, la posición de las cámaras también, ¿no? Y aquí hay una cuestión importante que tampoco se advierte, y con esto voy cerrando. Es la mayor carga cognitiva que puede existir. Recuerden que las diversas distorsiones o reconstrucción de información que genera la suspensión del audio, las interrupciones constantes de repente que el audio se acopla o se difiere el audio, ¿no? En las audiencias, en la declaración de testigos, partes o peritos, etc. Entonces, esto genera en la mente del juzgador la necesidad de reconstruir las ideas y palabras que no están, que han sido afectadas por estas interrupciones en el sonido, en el audio, ¿no? Y por supuesto que esto puede generar en el decisor una información que no ha sido exactamente la descrita por el testigo, ¿no? Pero con ocasión de esta actividad mental que uno tiende a reconstruir o construir o completar la información cuando ésta se ve interrumpida por las desconexiones por problemas de internet, etcétera, o de audio, entonces puede generar una información que redundará en riesgos de la calidad de la decisión sobre los hechos también, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se encuentran en medios reuniones largas, lo recomendable, como es la que vamos a hacer ahora, es hacer descansos, ¿no? Descansos para apagar la cámara y usar, por ejemplo, sobre el audio también. Estas serían, por tanto, la información que quería compartir con ustedes. Espero le haya sido de interés y utilidad y quedo a sus preguntas y comentarios que puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Alfaro, por darle a todo el equipo y animamos nuevamente a nuestros participantes a que puedan realizar algunas preguntas en caso tuvieran algunas dudas respecto al tema. En ese pequeño lapso de tiempo lo invitamos, estimado profesor, a que nos pueda brindar unas palabras finales de cierre para ir concluyendo la presente sesión. Perfecto, muchísimas gracias. Solo agradecer la invitación, agradecer a los participantes y que cada vez que el mensaje sería, ¿no?, de esta ponencia, la conclusión, cada vez que el proceso se apoye en las herramientas tecnológicas, debemos verlas como medios para, ¿no?, instrumentos, verificar que sean adecuadas, rescatar lo mejor de esta herramienta tecnológica, pero siempre con un objetivo claro, ¿no?, adecuadas, pertinentes para el logro de la finalidad del proceso. Esa es la clave, ¿no? No se trata de crear audiencias por audiencias, no se trata de que todo vamos a convocar audiencias virtuales, ¿no? Lo que buscamos es el uso adecuado y pertinente de estas herramientas tecnológicas a efectos de que las decisiones judiciales finales sean de mejor calidad, ¿no? Desde una buena motivación judicial. La virtualidad
respecto de la realización de las audiencias puede lograr sus objetivos siempre que se desarrollen teniendo en cuenta lo que hemos mencionado, ¿no? Así que les invito siempre a estar atentos, aunque no solo conocer el estado de cosas, ¿no? Mirar las audiencias y a veces hasta anecdóticas, pero tratando de rescatar si, por ejemplo, el juez maneja muy bien la dirección de las audiencias virtuales o si los abogados realmente hacen uso. No sé si ustedes han visto alguna vez que abogados que hayan utilizado, no sé, herramientas tan sencillas como las diapositivas para presentar su caso, por ejemplo, sería ideal, o el mismo juzgador que vaya decidiendo sentencias y mostrando parte de las piezas procesales que le han servido para tomar una decisión. Todo esto se puede hacer con las herramientas tecnológicas y en una audiencia virtual, que no solo se termine por pensar que se utilizará solo la palabra hablada, sino también otras herramientas que permiten las audiencias virtuales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, estimado profesor.